Bueno, pues vamos a comenzar esta transmisión. Este es como una continuación. El día de ayer hablaba yo sobre el anticristo, la manifestación del anticristo, y yo te comentaba que hay que estudiar Daniel capítulo 11 y después segunda carta a los tesalonicenses y por último que es Apocalipsis 13. Pero en la línea de tiempo, yo encontré algo bien interesante. Ojalá que te ayude a entender un poquito más esto y espero que no te escandalice por lo que voy a decir. No es mi intención ni mostrarte miedo o, infundirte miedo o confundirte con las cosas que tú estás aprendiendo en la palabra de Dios. Pero cuando termina el capítulo 11 de Daniel, dice la escritura que el anticristo va a recibir noticias del oriente. Estoy leyendo 11, 44 y 45. Y dice que esas noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, va a haber una guerra, seguramente va a haber gente que se va a rebelar en contra de él. Y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es decir, ya sabemos que este cuate va a terminar y algo malo va a suceder. Pero quiero que observes el capítulo 12 en la continuación. O sea, primero Daniel te muestra el panorama de lo que va a ser la manifestación del anticristo, pero después empieza a decir algo bien impresionante. Dice, en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo, en el tiempo en que el anticristo va a estar manifestado y van a suceder estas cosas, dice la escritura, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Híjoles, que está definitivamente ahora sí la luz no me está ayudando bastante, pero bueno, de por sí estoy prieto, hermanos, si no se crean, si me veo muy oscuro, de por sí estoy bien prietito. Ok, así va, más o menos. Retomo el versículo 6, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando dice en aquel tiempo, se está refiriendo al tiempo donde el anticristo va a estar maniobrando, va a estar manifestándose, va a tener guerra con otros reyes. Y dice la escritura, el gran príncipe, o sea, Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. No voy a recordar esto aquí con versículos, pero recuerden que Miguel es uno de los querubines más poderosos, de los ángeles más poderosos, y se le conoce como el príncipe de Israel. Es decir, es el ángel de las fuerzas armadas que se encarga de pelear a favor del pueblo de Israel. Y dice que se va a levantar en aquel tiempo Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Ojo con esto. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo sé que la mayoría de la iglesia, y hasta se podría decir que yo también, pues, nos gustaría que el arrebatamiento, la resurrección se llevara a cabo antes de este tiempo de angustia, antes de la tribulación. Pero dice la escritura que es al revés. O sea, por lo menos en Daniel lo da a entender así. Dice que será tiempo de angustia cuando este príncipe se levante. Y esa angustia, dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesucristo también lo mencionó. Jesucristo, te quiero mencionar las palabras de Jesucristo en Mateo 24. Dice que va a haber tribulación. Quiero repetirte las palabras que dijo Jesús. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, Mateo 24, 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que esa es una tribulación tremenda, que Daniel también la habla, también la menciona, y dice que en aquel tiempo, o sea, en ese tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, puede ser que se esté refiriendo a el pueblo de Israel, porque le está hablando a Daniel, y el pueblo de Daniel pues es Israel. Y entonces los que dicen que nos vamos antes de la tribulación, pues dicen que pues
Ya no nos toca a nosotros, que nosotros nos vamos antes, pero no vemos dónde, y te voy a decir por qué. No cabe esa interpretación por una razón. Versículo 2 de Daniel 12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, Daniel, en la visión panorámica de Daniel, en la visión profética de Daniel, la resurrección, lo que dice primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados con el Señor para recibirlo en el aire. Es después, hermano. O sea, primero, versículo 1, viene la angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Y en el versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. O sea, aquí va a haber una diferencia, y otros para vergüenza y confusión eterna. Aquí habla que la resurrección es después de la tribulación. Ojo, pongan atención. Versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí habla que la gente que tenga entendimiento van a resplandecer. Hermanos, yo creo que esa es una oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros estemos atentos a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Yo no le quiero espantar con todo esto que está pasando, pero usted está viendo lo que está pasando ahorita con la iglesia. Perdóname que lo repita, ya van varios videos que hago y lo vuelvo a repetir. Esta situación del coronavirus no fue un ataque en contra de la iglesia, y ve lo que ha causado en la iglesia, hermano. Me decía un pastor antier que las iglesias en Estados Unidos volvieron a abrir y solamente regresó el 25%. Claro, esperemos que en las próximas semanas los otros empiecen a asistir, pero créame que ha habido mucho jale. O sea, en las iglesias ha habido muchos problemas porque gente, escúchenme bien, gente que estaba firme en el camino de Dios, de repente creo que ya encontré la claridad. De repente se han vuelto atrás. Hay mucha gente que dependía de las reuniones, o sea, no tenía una comunión con Dios, dependía de las reuniones en la iglesia, y cuando los cultos cesaron, también cesó su comunión con Él y se vinieron a pique. Esa es una realidad. Muchísima gente ahorita anda descarriada, hermanos. Y no te lo digo yo, sino te lo digo de testimonio de muchos amigos pastores que hemos estado hablando, y yo les pregunto: ¿y cómo está tu iglesia? No, mano, o sea, no está del todo bien. Por supuesto, no todos, gracias a Dios hay gente fiel. Hay gente que es fiel, bendito sea Dios, y ojalá tú que me estás viendo seas de esas personas que están firmes, paradas en la roca que es Cristo Jesús. Entonces continuamos. Los entendidos resplandecerán. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Yo le decía a un hermano que estábamos discutiendo, bueno, no discutiendo, sino intercambiando opiniones sobre el arrebatamiento antes de la tribulación o después de. Y yo le dije: mira, a mí me encantaría, ojalá. Es más, hay bases bíblicas, ¿verdad? Algunos dicen que somos los trabajadores de la 11ª hora, ¿verdad? Porque yo le decía a la gente: ¿cómo es posible que los cristianos del otro lado del mar, o sea, todo lo que es Nigeria, China, Corea, Irán, pues la verdad, hermanos, o sea, han sido masacrados miles? Una amiga que tengo aquí en el Facebook me decía: pastor, hay casi 65 millones de mártires cristianos que han muerto por su fe, pero la mayoría de esos millones de mártires han sido de aquel lado. Ahora, aquí en América también hubo muchos mártires por la causa del Señor, pero obviamente a nosotros nos tocó cosechar lo que ellos trabajaron. A nosotros nos tocó vivir en tiempos donde nos respetan, donde yo más o menos me acuerdo cuando era yo muy pequeño, hacíamos reuniones en la casa de mi papá. Y de repente la tribulación era que pasaban aventando piedras en la azotea y decían aleluya, aleluya, y se pasaban burlando. Pero eso no es tribulación, hermano. Tribulación es lo que han pasado muchísimas personas que han sido linchados, han sido ahorcados, han sido apedreados, han sido acuchillados, han sido ejecutados por creer en el Señor.
Y a mí por eso, a mí no me cabe que la iglesia que yo conozco en los últimos 20 años, perdóneme lo que le voy a decir, hemos estado en una burbuja de comodidad. Hemos estado en una burbuja donde nuestra fe no ha sido probada. Es más, nuestra fe ha sido probada con la tentación y muchos hemos fracasado. O sea, ha venido el diablo con tentación, ofreciéndonos los placeres de este mundo, y allí muchos pastores, apóstoles, líderes, ovejas han caído, pero no han caído bajo el fuego de la persecución, sino bajo el engaño de la tentación. Hagamos dos diferencias. Hay gente que dejó de ser cristiano porque amó más a su secretaria que a su esposa. Hay gente que ha dejado de ser cristiano porque decidió amar más los placeres de este mundo, el dinero, las riquezas. Digo, ¿cuántas personas conoces tú, amado hermano, que me estás escuchando, que llegaron a la iglesia sin trabajo, clamaban: Señor, dame un trabajo, ayúdame, Padre, porque necesito para mi familia? Y de repente Dios, ¡zas!, les daba un trabajo, y ese trabajo era su perdición. Dejaban de ir a la iglesia porque el trabajo ahora los absorbía. Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Pastor, no tengo tiempo, me dieron doble turno y ahora tengo que trabajar hasta los domingos. Y uno dice, pues qué ingrato, ¿no? O sea, le pides a Dios un trabajo y luego te olvidas de Dios por causa del trabajo. Y eso es lo que hemos visto, no una, sino miles de ocasiones. Yo tengo voy a cumplir 49 años este año, y desde que tengo uso de razón veo esos ejemplos. O sea, he visto gente caer bajo las redes del pecado, de la tentación. Pero a mí no me ha tocado, yo te voy a decir la verdad, a mí no me ha tocado una persecución por causa de nuestra fe. Y yo creo que viene en camino porque se tiene que dar eso. O sea, no digo que todos vamos a morir, eso que te quede claro. No todos vamos a ser mártires, porque Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice claramente que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo son los que murieron en Cristo fielmente, o los que los mataron por la causa de Cristo. Pero también está la otra porción que dice: y luego nosotros, los que hayamos quedado, es decir, los que aún estemos vivos, los que no nos mataron o no hubo oportunidad para que nos mataran, porque estábamos hablando ayer con algunos hermanos. Yo les decía: hermanos, tienen que tener la sensibilidad. Si nos vamos antes de la tribulación, pues gloria al Señor, allá nos saludamos en el cielo. Pero si se viene la tribulación, quizás no vamos a tener tiempo ni de estar en contacto, ¿verdad? Porque una de las cosas que dicen los estudiosos, que lo primero que tienes que hacer cuando veas que empieza la manifestación del anticristo es deshacerte de tu celular. Es decir, ¿por qué? Porque por el celular te van a localizar. Y si viene una cosa tremenda en contra de la iglesia, hermanos, prepárese para agarrarse de Dios, porque no vais a pensar que tu pastor te va a ayudar. Tu pastor también va a querer buscar salvar su pellejo y va a querer salvar su familia. Y Jesús dijo muy claramente: cuando empiecen a suceder estas cosas, pélense para los montes. O sea, escapen por su vida. Entonces tú tienes que tener un plan A y un plan B. Me lleno del Espíritu Santo por si me voy antes de la gran tribulación, pero estoy lleno del Espíritu Santo y tengo un plan B por aquello de que se pongan las cosas difíciles, porque te estoy diciendo lo que dice Daniel también. Después te voy a hacer otro video sobre los sellos, lo he estado reservando casi hasta el final, pero te voy a hablar de los sellos del Apocalipsis. Yo creo que algunos ya fueron abiertos, pero deja que te dé yo toda la información. O sea, antes de que vayas a sacar piedras y te vayas a burlar de mí, deja que te dé yo todo el panorama para que entiendas por qué creo eso. Pero entonces dice el versículo 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sabe qué? Yo me propuse todos los días, y si se puede 2 veces por día, yo voy a estar transmitiendo estos mensajes que te animen, mensajes que te preparen, mensajes que te despierten, que te saquen de tu burbuja, que estés listo, hermano, porque como dijo uno de mis invitados a un seminario de escatología, dijo: esta postura es como la llanta de refacción. Si nos vamos antes, pues ya no la usaste. Pero es como cuando sales a hacer tus
tus mandados y te ponchas y no llevabas llanta de refacción y pues ya te metiste en un problemota. Pero entonces tenemos que estar preparados en todos los sentidos. Tenemos que estar viendo atentamente lo que está pasando. No dejes de observar a Israel. Y ahorita le voy a decir por qué. Vamos a llegar a ese punto. No deje de observar lo que está pasando en Oriente Medio. Todo cristiano debería de estar suscríbase a un blog de Israel, del pueblo escogido de Dios, porque lo que les pase a ellos, independientemente, no practicamos la religión judía, pero sí estamos seguros que ellos son el reloj de Dios, ¿verdad? Jesús dijo, cuando la higuera está reverdece y empiezan a brotar sus hojas, sabéis que el verano está cerca, es decir, que algo va a suceder. Tenemos que estar pendientes de los tratos que estén haciendo con los musulmanes, porque en cualquier momento se puede firmar el acuerdo de paz y les van a dar permiso de construir el templo y entonces se van a acelerar los tiempos tremendamente. También tienes que estar vigilando desde ya no es una opción. Usted tiene que estar vigilando todos los movimientos que haga Melinda y Bill Gates con su fundación y sus negocios que tiene en farmacias y en seguridad cibernética, porque todo lo que haga este cuate va a afectar al mundo. Él está produciendo vacunas, está produciendo un sistema de monitoreo como criptomonedas. Él está preparándose para el control de la población. O sea, todavía no existe ese sistema, pero ya lo están preparando, lo están acelerando y estamos en un ensayo. O sea, en estos momentos estamos en un ensayo de cómo se controla a la población. Y ya descubrieron cómo, metiéndoles miedo. Metiéndoles miedo a la gente. Wow, reaccionamos fácilmente al miedo. Reaccionamos rápidamente porque es un instinto de supervivencia. Si te dicen no salgas porque vas a caer como mosca ahí en la calle por la pandemia, pues tú qué haces, pues yo de menso salgo, yo me quedo aquí en mi casa. Pero cuando empiezas a descubrir las artimañas del enemigo y empiezas a descubrir cómo han estado inflando cifras y manipulando las situaciones y con esto vuelvo a decirte, el virus es real, o sea, no podemos negar que hay gente que se ha estado muriendo después de que declararon la pandemia. O sea, hay gente que está muriendo, pero hay más espuma que realidad. Hay más espuma que realidad. Entonces déjeme continuar. Mire lo que le dice el ángel a Daniel, versículo 4. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y ahí viene la clave, escúcheme bien. Mucha gente se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? Bien fácil, ahí está Daniel. Mire lo que dice Daniel. Y la ciencia se aumentará. Nunca. Tú puedes decir, no, es que las señales son que iba a haber terremotos, pestes, plagas, guerras. Pero esto lo ha habido desde antes de que Jesucristo existiera, hermano. O sea, antes de que Jesucristo existiera había guerras, había plagas, había terremotos. Ahora bien, si eres inteligente te vas a dar cuenta que aún los terremotos, el nivel de movimientos telúricos ahora son muchísimos, pero muchísimos más. Se han incrementado el nivel de movimientos telúricos. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos de que algo está pasando. Pero la señal más sobresaliente con la cual podemos asegurar que estamos entrando en los tiempos finales es la ciencia aumentará. Mira, ahorita, o sea, a ver, imagínate tú que hace 20 años, no vamos a ir a 50 años, pero hace 20 años, si yo hubiese dicho a mi iglesia, nos vemos al rato, les voy a predicar por televisión. Se hubieran reído, no existía esta tecnología. O sea, es impresionante. En estos momentos estoy usando un celular que me sirve para hacer llamadas, me sirve para enviar cartas, me sirve para grabar videos, para tomar fotos, para escuchar la radio, como biblioteca. Es impresionante cómo la ciencia ha avanzado y ha aumentado.
cuando tú te pones a descubrir, es más, te animo a que lo hagas. Al ratito haz como una tarea. Ve el espacio de tiempo entre los inventos más importantes que han revolucionado a la humanidad. Es decir, desde la máquina de vapor, porque cuando la máquina de vapor se inventó, fue una revolución. Cuando empezaron, de ahí surge el tren. La máquina de vapor trajo a luz el tren y las primeras máquinas industriales. Por eso se le llamó una revolución industrial. Después surge, ¿verdad? Las cartas pues se mandaban a caballo, era lo más revolucionario. Pero alguien inventó lo que se llamó el telégrafo. Y entonces las comunicaciones empezaron a llegar mucho más rápido. Pero luego llegó el teléfono. Pero lo que quiero que hagas es que veas los años que pasaron entre un invento y otro. Entre un invento y otro. Y te vas a sorprender cómo de muchos años entre inventos importantes y el siguiente, de repente se empiezan a acelerar y acelerar y acelerar y acelerar y acelerar y acelerar y acelerar. Y hermanos, estamos en un día donde diariamente se patentan. Si no sabes qué es una patente, es la licencia que uno tramita ante derechos de autor cuando uno inventa algo nuevo. En estos tiempos, hermanos, es impresionante. Todos los días hay solicitudes, miles de solicitudes para patentar algo nuevo. El siguiente descubrimiento ya está 10 o 20 años más adelante. O sea, la ciencia está aumentando. Por lo tanto, podemos decir que no vamos a esperar 1000 años más ni 500 más. Este es el tiempo del fin. Escúchamelo bien. ¿Me lo quieres creer? No, o no me lo quieres creer, ya es tu problema. Yo te digo, bíblicamente, el hecho de que la ciencia aumente, imagínate ahora, las operaciones a corazón ahora se pueden hacer a distancia. Un médico en Nueva York se conecta a una computadora y a través de la computadora puede operar a corazón abierto a un paciente que está en Francia, al otro lado del océano Atlántico. Eso es la ciencia aumentando a más no poder. Y si a eso le agregamos la robótica, o como ayer mencionaba yo, el transhumanismo, el asunto se pone impresionante. Entonces, la ciencia ha aumentado y somos la generación, hermano, somos la generación que nos tocó ver la ciencia aumentar de una manera impresionante. Entonces seguimos adelante, versículo 5 dice: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y mire lo que dijo el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, alzó las dos manos y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bien fácil, ¿no? Pastor, ¿qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? He leído algunos libros, por supuesto, de interpretación teológica y muchos le atribuyen a que aquí se refiere a 3 años y medio. Pero bueno, más adelante está más fácil, mira. Dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí está la clave. Tremendo. Daniel nos da la clave. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿A qué se refiere esta frase? El pueblo de Israel fue dispersado en el año, si no mal recuerdo, fue en el año 70. Llegaron los romanos, no me acuerdo si fue Julio César, el general romano, que llegó y cumplió una palabra profética de Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús salía del templo y le dijeron: Señor, ¿ya viste? Mira qué bonito está nuestro templo. Y él dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. O sea, lo van a desbaratar. Una cosa tremenda. Y entonces esa profecía que Jesús dijo aproximadamente por el año 33, más o menos, no puedo dar la fecha exacta, pero más o menos unos
unos meses, quizá antes de que lo mataran, quizás semanas, no sé. Pero por entre el 33 y 34 Jesús da esta profecía. Y en el año 70, después, o sea, 36 años después aproximadamente, se cumple esta profecía. Llega el general romano y desbarata el templo, y literalmente no quedó piedra sobre piedra más que el muro de los lamentos, porque él andaba buscando el oro, el arca de Salomón, ¿verdad? El arca del pacto, y andaba buscando, le habían dicho que había oro enterrado debajo del templo, y él dijo: levanten todas las piedras, quiero saber si hay. Y literalmente así se cumplió la palabra profética. Y entonces en ese año 70 empieza una dispersión del pueblo de Israel. Se salen por todo el mundo. O sea, por eso tú vas a encontrar judíos en todo el mundo. Y entonces hasta 1948, es impresionante, pero todas las profecías se siguen cumpliendo. Dice, hay una profecía en los profetas mayores que dice: nacerá una nación en un día. Y bueno, ese día se cumplió. 14 de mayo, si no mal recuerdo, de 1948, otra vez Israel se constituye como nación. Pero espérame, antes de que digas cualquier otra cosa, entiende lo que dice Daniel. Dice que estas cosas se van a cumplir cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Ahora déjame explicarte esto, y con esto voy a terminar hasta aquí para que no te enredes demasiado. Yo te sugiero que después de que termine yo este video, lo vuelvas a ver despacito con la Biblia y trata de buscar las citas que no te estoy dando ahorita. Trata tú mismo de investigar. Es decir, yo no concibo que haya gente que no investigue, que no lea, que no compruebe. Hermano, usted tiene que ser como los de Berea. Pablo les predicaba a los cristianos de Berea, y los de Berea escudriñaban la Biblia cada día para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Ningún pastor, por más ungido que parezca, es digno de que tú le creas ciegamente. No, señor. No, señor. Usted tiene que verificarlo en la palabra de Dios y en oración. Usted tiene que orar y decirle: Señor, de verdad lo que estoy escuchando de estos hermanos es verdad. A ver, voy a ponerme a buscar, voy a investigar. No nada más repita lo que escuchó. O sea, primero compruebe y tenga comunión con Dios para que el Señor le confirme lo que usted está recibiendo. Entonces, termino con esta frase. Las tribus que regresaron el 14 de mayo de 1948 a ocupar otra vez la zona ocupada, porque ahorita hay un tremendo problema ahí con los palestinos, solamente fueron 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Faltan las otras 10 tribus que estaban peleadas. Acuérdense que en los tiempos de Salomón, cuando muere Salomón, su hijo Roboam, se le divide el reino, porque le vinieron a decir el pueblo le vino a decir: oye, no seas malo, bájanos un poquito los impuestos. Mira, tu papá nos había cargado mucho la mano. Y él fue a pedirle consejo a los ancianos y les dijo: oigan, ¿cómo ven? El pueblo quiere que les baje yo los impuestos. Y los ancianos le dijeron: no, pues mira, trátalos bien, bájale los impuestos y el pueblo te va a servir. Pero después el menso del Roboam fue a preguntarle a los jóvenes. Y les fue a decir: oye, ¿cómo ven? El pueblo dice que quiere que le baje yo los impuestos. Y los jóvenes dijeron: no, dile, ¿saben qué? Mi mano, el dedo chiquito es más grande que la mano de mi papá. Y yo les voy a cargar más impuestos. Y yo los voy a azotar con escorpiones. Y van a ver qué. Y entonces sale y les dice el consejo de los mensos jóvenes. ¿Y qué creen que pasó? El reino se dividió. Ahí se formaron las 10 tribus. El reino del norte y el reino del sur. Y entonces, desde entonces, no se llevan. O sea, entonces aquí claramente dice que estas cosas van a ser cumplidas cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Cuando tú veas, por eso te digo que estés atento a Israel, que las 10 tribus restantes que están por ahí escondidas en algunos países, empiezan a regresar otra vez a Jerusalén y se juntan. Ay, papá, este arroz ya se coció. Y ahí se va a cumplir esta profecía de Daniel. Entonces, hasta aquí voy a regresar, perdón, hasta aquí me voy a quedar,
porque lo que dice son cosas que también están en Apocalipsis. Versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ojalá, amado hermano y hermana que me estás escuchando, tú seas de esos entendidos que están comprendiendo lo que Dios está hablando para este tiempo. Y no soy yo el único, yo me estoy dando cuenta que muchos pastores están empezando a predicar sobre estos temas, porque es el tiempo de activar a la iglesia. Te tienes que activar. No puedes seguir viviendo como hasta ahora. Te lo dije ayer y te lo vuelvo a decir hoy. Si tú has sido un cristiano carnudo, con falta de compromiso, buscando siempre la chuleta, como decimos, buscando el placer y no el deber, cambia. Es tiempo de cambiar, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de decir: Señor, se está viniendo la sombra sobre mi nación, sobre mi familia. ¿Qué tengo que hacer yo? Levanta tu cabeza, levanta tus manos, empieza a adorar al Señor. Cambia de corazón, dile: Espíritu Santo, no me dejes, no me deseches, abrázame, acércame a ti, Señor, y empieza a meterte con Dios, empieza a leer la palabra de Dios, empieza a compartir con otros, empieza a hablarle a otros para salvar a otros, y entonces dice la Escritura que los limpios serán más emblanquecidos, los que quieren más santidad serán más santificados. Y perdóname lo que digo, pero si a alguno le gustó la mugre tanto que ya no quiere saber nada de Dios, pues también va a seguir actuando impíamente. Y son los que entran a estos videos para burlarse, para poner caritas de jajajaja, eso no es cierto. Y son la gente que se va a reír y no importa que se rían. Aquí lo importante es que no digan que no se les advirtió, que no digan que no se les enseñó a tiempo, porque estamos a tiempo. Ahorita estamos a tiempo, mis hermanos. Después ya no sabremos si vamos a poder transmitir. Ahorita el pastor Canela está transmitiendo porque lo puedo hacer. No sé si mañana lo puedo hacer. No sé si la próxima semana tengo yo acceso. Yo les decía ayer a unos hermanitos: no tiren su Biblia de papel. Tengan ahí una Biblia y una lupa. Nosotros que ya vemos menos, tengan a la mano ahí papel. Pero sobre todo guárdenla en su corazón, porque vienen tiempos. Pueden hasta bloquear las versiones de la Biblia en internet. Con un clic simplemente bloquean las aplicaciones. No te confíes de tu celular. Confíate de la palabra de Dios. Guárdate por ahí un librito, una Biblia, un Nuevo Testamento. Métete la palabra, apréndete los versículos. Tienes que aprender a predicar. Si tú eres un predicador, tienes que aprender a predicar aún sin Biblia. Tienes que mencionar los textos que... lo que dice la Biblia, no tanto el número y el versículo. Tienes que decir: la Biblia dice esto y mencionarla. Eso fue lo que dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y entonces, termino ya, dice: pero los sentidos, dice versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, que son aproximadamente también 3 años y medio. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amados hermanos, estamos en tiempos previos a. Estamos entrando, quizá todavía no son los tiempos de dolores, pero ya estamos con un pasito. Entonces, recuerda la señal. Las 10 tribus que todavía están dispersas van a regresar. Y cuando regresen, se habrá completado la fórmula, la receta de los tiempos del fin, de lo que vio el profeta Daniel. Y esperemos que para entonces ya nosotros ya no estemos, ¿verdad? Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y nos lleve antes de la gran persecución. Pero si no sucediera así, no te saques de onda, no te turbes, o sea, amachínate y ten tu plan de escape, ten tu plan B, o sea, ármate de valor, habla con tu familia. Hermano, es tiempo de empezar a practicar un poquito más el ayuno, porque quizá vengan días donde no vas a tener comida a la mano, vas a depender de ir a pedirle a alguien, ¿verdad? Si tú y yo no nos dejamos sellar para poder comprar y vender, pues vamos a tener que pedir regalado, ¿verdad? Vamos a tener que pedir ayuda o vamos a tener que morirnos de hambre. Sabrá Dios qué te puedo decir. O sea, hay miles de vertientes
en todo esto. Pero aquí lo más importante es que, hermanos, por la causa de Cristo, tendremos que ser fieles a nuestras convicciones. Hoy, como dije en uno de los videos, todos los cristianos del mundo, ministerios, fueron obedientes, fuimos obedientes ante el mandato del gobierno que dijo, quédense en casa, cierren las iglesias, y todos obedecimos. Pero vienen días donde las peticiones del gobierno serán diferentes. Las peticiones del gobierno será: ya no prediquen en contra del aborto, no prediquen en contra de la homosexualidad, no prediquen en contra del pecado, prediquen un evangelio light, de amor, y eso ya no nos vamos a poder sujetar a esas órdenes de las autoridades. Ya no vamos a poder seguir las indicaciones de que no prediquemos el evangelio, de que no nos reunamos. Viene tiempo donde nos van a prohibir hacer reuniones para hablar de la Biblia, para hablar de Jesucristo, y ahí es donde vamos a tener que ser obedientes a Dios y desobedientes a los hombres, y va a haber consecuencias por eso. Amado hermano, te repito, no te estoy tratando de meter miedo ni nada, sino al contrario, que te enamores del Señor. Toda la gente que murió por el Señor amaba al Señor con locura, y tú y yo tenemos que enamorarnos del Señor más y más y más y más. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y una vez más, si tú estás viendo este video y no has recibido a Cristo en tu corazón, si alguien te lo compartió, alguien te lo puso en tu muro, alguien te lo pasó por inbox o te lo puso en tu WhatsApp, pero no has recibido a Jesús en tu corazón y no tienes la seguridad de que si hoy murieras te irías a la presencia de Dios, déjame hacer esta oración por ti. Repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo te abro la puerta de mi corazón. Entra en mi corazón, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades, perdona mis rebeliones, perdona mi tibieza espiritual. Señor, vuelvo a casa, a la casa del Padre, como hijo pródigo. Si eres un hijo pródigo, si eres de los que antes fueron a la iglesia, pero dejaron de ir a la iglesia, pues en este momento vuélvete al Señor, vuélvete a Cristo. Dile: Señor, perdona mis pecados, perdóname mi tibieza, perdona mi carnalidad, perdona mi desobediencia, y lávame con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador, y me declaro sellado. Declaro que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, y que cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia, Señor, estaremos en tus manos por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga y seguimos en contacto. Bye.